Listo. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta novena sesión del Foro SET, Sostenibilidad, Educación y Tecnologías. El día de hoy estoy muy contenta porque, bueno, entre contenta y triste porque es un tema, como comentábamos anteriormente, es un tema un poco delicado y un poco sensible, pero es muy importante de tener esta conversación sobre la crisis climática. Y para a dos personas. El primer presentador va a ser Juan Alberto Palacios. Él es biólogo egresado hace 10 años. Tiene estudios en legislación y derecho ambiental y dedicado al reciclaje y consultoría ambiental. Inició hace 5 años Remare Soluciones Ambientales, que se dedica a dar servicio a la industria con presencia en 5 estados de la República. Y pues sin más preámbulos, muchas gracias Juan por aceptar estar aquí y por compartirnos tu plática, que estamos muy emocionados de escucharla. Muchas gracias. Ahora sí que, pues te digo juego de cariño, pero gracias por invitarme el día de hoy. Entiendo que muchas de las personas que estamos o que van a estar presentes ya tienen un poco de conocimiento acerca de la crisis climática. Y bueno, vamos a empezar. No tengo la presentación porque me gusta más que sea así como platicado, donde podamos estar interactuando. Y el día de hoy no me gustaría empezar con datos duros, no me gustaría ahora sí que echarnos a perder la tarde, ¿verdad? Sí, sí tengo que mencionar algunos, lo voy a ir haciendo. Pero bueno, yo creo que el más importante, el que más llama la atención y que es simple para cualquiera lo puede entender, es como que la Tierra está llena, ¿no? La Tierra ya está llena. No quiere decir que sea basura, está llena, son muchas personas, está llena de producción, hay sobreproducción en las empresas, hay oferta, hay demanda, hay una economía que nos está llevando al colapso, tal cual, ¿sí? Una economía que para poder entenderla debemos darnos cuenta que necesitamos planeta y medio para sostenerla. Es increíble esto, es planeta y medio. Para ser más claros, pues imaginen que tienen 10 pesos, ¿no? Ustedes ganan 10 pesos al mes y tú te estás gastando 15 pesos de manera mensual. ¿Qué estás haciendo en realidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos endeudándonos o estamos pidiendo prestado al futuro? Esa es la primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos, porque debemos de darnos cuenta de esto, ¿verdad? Estamos viviendo de una forma insostenible y el peor de los escenarios o lo peor del caso es que no nos vamos a detener. China tiene una proyección de crecimiento para los siguientes años. Estados Unidos, incluso el año pasado, habló de comprar Groenlandia para poder tener nuevas rutas ahora que se derrita, ahora sí que el casquete polar. Entonces, hablamos de una economía que no se va a detener, ¿sí? Y no nos queremos dar cuenta que en realidad la madre naturaleza no negocia, ¿sí? No nos permite usar más de lo que hay, ¿sí? No se detiene. Ella es la que pone los límites y más allá de los límites, ella es la que nos pone las consecuencias que estamos viviendo y que más que estamos viviendo debemos de pensar en las que van a vivir, ¿sí? Las personas que vienen detrás de nosotros. Algunos datos que están directamente en la ONU, que están en empresas como Greenpeace, Iberdrola, que por ahí hay algunos coinciden, algunos no, pero los datos es que en los últimos años hemos perdido más de 2,000 especies a causa del cambio climático, ¿sí? Después de los incendios del Amazonas el año pasado, tenemos o se prospecta que vamos a aumentar en los siguientes 10 años 2 grados centígrados. Los que estamos aquí conocemos la meta y los que estamos aquí sabemos que llegar a los 2 grados centígrados va a terminar sobrepasando de esa meta y llegando a un colapso ecosistémico masivo, ¿sí?
hablamos de que se pueden morir alrededor de 4.000 millones de personas a causa de esta crisis climática. 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos. Pero no estamos aquí para explicar qué es el cambio climático. Ya lo conocemos, está en todos lados, estamos plagados de información, información buena, información mala, información basura, y lo peor aún es que a pesar de tener toda esta información, no somos conscientes, no estamos tomando la conciencia y no le estamos dando la importancia que se merece, ¿sí? Lo sentimos, algunas personas pueden empezar a hacer algo porque lo estamos viviendo, ¿sí? La crisis es inevitable. No, repito, no quiero dar esta charla para desanimar a las personas, al contrario. Pero hay que empezar con esto, ¿no? La crisis es inevitable. ¿Por qué? Porque llevamos 25 años discutiendo o negociando un documento, haciendo tratados a nivel mundial, internacional, que no están funcionando, no son suficientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar las cosas? ¿Sí? Le comentaba a Bárbara hace un instante que al estar escribiendo esto, al estar proyectando mis ideas, realmente lloré unas cuantas veces, ¿sí? Y lloré, se me hace un nudo en la garganta, porque me pregunto, ahora sí que me lleva la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar dentro de unos años cuando mis hijas tomen conciencia y me digan, papá, ¿qué hiciste cuando te diste cuenta? Todos lo sabían, lo tenían enfrente y dejaron que sucediera. ¿Por qué? Entonces, bueno, ahora el futuro, ¿verdad? Porque el día de ayer, la verdad es que yo tenía miedo. Antes de empezar esta charla, hablábamos de, pues yo era foráneo, estaba conociendo, tenía miedo de muchas cosas y no sabíamos. Incluso cuando estábamos en la carrera no tenía bien definidos mis objetivos, no sabíamos cómo enfrentar un duelo, porque nadie me enseñó a evitarlo, nadie me enseñó que evitarlo e ignorarlo era ser parte del problema, ¿sí? Evitamos el duelo de nuestro planeta Tierra, de la crisis climática. Entramos, después de evitarlo, bueno, podemos entrar a una etapa de negación porque es más fácil, no existe, no es cierto el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso viene la parte del enojo, hablo de las etapas, y estoy hablando tal cual de las etapas del duelo, ¿no? Porque viene la parte de la ira, intenté negociar conmigo mismo para tolerar esto que pasaba, llegué a sentir depresión de cómo vemos las cosas y observarme en un momento pequeño, ¿no? Incapaz de resolver un problema global. Pero hoy lo entiendo, hoy lo acepto, ¿sí? Y es lo que esperamos, o yo esperaría que hiciéramos todos, no solo al terminar esta charla, sino que al estar leyendo más, al estar documentando más, al estar haciendo ese tipo de eventos, ¿no? Sí es miedo, pero el miedo es el que ha llevado a las personas a lograr cosas increíbles. El miedo es capaz de lograr que una crisis sea superada, que la enfrentemos. Y la crisis que enfrentamos actualmente es la más grande de todas. No importa lo político, no importa lo internacional, no importa la economía, porque nuestra economía, para empezar, está basada en una economía que no le podemos llamar verde, circular, que ya muchos conocemos el concepto. Igual, pero podemos profundizar más adelante, ¿no? Pero, como lo dijo Gandhi en algún momento, si quieres, debe ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿sí? No queremos ver una película apocalíptica de esas donde la gente está luchando por recursos humanos, por recursos naturales, que las migraciones masivas se vuelven un problema y donde somos responsables, por eso que les decía, de miles de millones de personas que mueren día a día por esta crisis climática. Y déjenme decirles que está pasando. La gente con más recursos
está comprando regiones completas, se está blindando, está haciendo su búnker en zonas altas, en zonas donde el cambio climático o la crisis climática va a tardar más tiempo en llegar, pero que ellos pueden estar viviendo bien, estar viviendo tranquilos, sin importarles cómo esté lo demás, ¿sí? Están asegurando sus territorios para no sufrir en el futuro. Hoy tengo, entonces, en base a eso, el día de hoy, le agradezco bastante a Bárbara que me regale estos minutos para convencerlos que debemos empezar a actuar, ¿sí? Porque nuestro sistema no funciona, no funciona. Nosotros estamos fallando, yo estoy fallando, y al día de hoy, por darles un ejemplo, nosotros reciclamos alrededor de 700 toneladas de basura al mes, ¿sí? ¿Y me siento conforme? No, la realidad es que no. Porque el día llegan 7,000 toneladas solo aquí en la casa que me adoptó, aquí en el área metropolitana de Monterrey. 7,000. ¿Qué hacemos con tanto? ¿Sí? Yo voy en 700 al mes. Entonces, no estoy ni muy cerca de la meta que me propuse para poder dejarles ese mundo a mis hijas y a todos los que vienen. ¿Sí? Tomemos conciencia. Es un problema real. Se requieren soluciones reales. Y no lo vamos a arreglar bajando la luz en nuestra casa, no lo vamos a arreglar bajando el consumo de carne, no lo vamos a lograr con paneles solares, ni motor eólico. Sí ayuda bastante, y le agradezco a las personas que los hacen. Yo también lo quiero hacer, ¿sí? Pero las personas prefieren huir del conocimiento, prefieren escapar de cuando los que estamos aquí, que somos conscientes, empezamos a esta plática de la crisis climática, y dicen, otra vez ya vas a empezar, qué aburrido, y se van, ¿sí? ¿Estamos locos? Sí estamos locos, pero los locos son los que cambian al mundo. Entonces, me gustaría cerrar con esto. Tenemos menos de 10 años para hacer una transformación de proporciones épicas, ¿sí? Tenemos menos de 10 años para lograr una revolución, y tiene que empezar hoy. Nadie va a decidir por ti, nadie va a decidir por mí. Necesitamos coraje, ¿sí? Hay una activista que me agrada bastante cómo piensa, que se llama Flavia Brufoni, y en Argentina, que es de Argentina, y ella dice, cuando las leyes e instituciones no nos protegen, el contrato social desaparece, y los ciudadanos adquirimos el derecho y deber a la desobediencia civil. Entonces, es tiempo de rebelión, ¿sí? El mundo es de los violentos, el mundo es de los violentos, así como lo escuchan. Los violentos lo arrebatan. Para los que creen en religión, incluso la Biblia lo dice, pero no lo pensemos de forma equivocada, no. No hablamos de vandalismo, no hablo de violencia, no hablo de golpes, no hablo de malas personas. Imagina que los buenos fueran igual de violentos que los malos. Imagina que la violencia no necesariamente es algo malo, no malinterpretemos. Arrebatemos la batuta y arrebatemos el cambio, porque mis hijas, nuestros hijos y los que vienen merecen vivir como el mundo en el que ustedes y yo crecimos. Ustedes no se preocupaban por el futuro cuando eran chicos, ¿sí? No les tocó vivir este calor, no les pasó nada de esto, ¿no? Entonces, a las 2:14 y a 2:15 de la tarde, me gustaría cerrar con esta pregunta. Y sí me gustaría obtener una respuesta, ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos hoy? Muchas gracias. Aquí cierro mi participación, invitándolos a empezar el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Puedo totalmente sentir empatía, porque es el mismo sentimiento de impotencia, ¿no? De no poder hacer todo. Pero como dice, o sea, lo importante es empezar. Recuerdo, por aquí lo anoté, que hace unos meses asistí a una conferencia de un chico mexicano
estaba en Inglaterra. Está en Inglaterra haciendo un doctorado con enfermedades transmitidas por vectores. En su caso estaba trabajando con dengue y estaba hablando de un modelaje en el que se estimaba que con el aumento de las temperaturas, el dengue va a afectar a países como Inglaterra, Alemania, países más nórdicos, países más fríos, porque van a tener temperaturas donde el zancudo, el Aedes, va a tener oportunidad y va a tener la temperatura para crecer, ¿verdad? Entonces va a ser un problema muy grave porque va a haber este tipo de enfermedades en donde no las había. Exactamente. La verdad es que te prometí que no lloré, lo aclaro con el público, pero es un tema muy sensible el que les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Yo pienso en mis hijas, pienso en cómo se ríen y no están preocupadas por eso, porque de alguna forma u otra lo tenemos que resolver, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por invitarme, Bárbara. Yo encantado de platicar lo que sentimos y lo que estamos viviendo. Tú estás de aquel lado ahorita y sé que eres muy consciente y por eso están organizando este tipo de eventos. Y qué padre, ¿no? Que todos empecemos y que sintamos la prisa. Es bien claro, tenemos menos de 10 años para cambiar todo. Si no lo hacemos, no vamos a poder. Comenta Monse, concuerdo con que la ira es una energía muy transformadora si la usamos de manera positiva. Transforma todo su paso. Sí, concuerdo. Efectivamente, concuerdo que así como, no sé, tal vez se escuchará un poco fuera de contexto aquellos actos que se consideran de vandalismo respecto al movimiento feminista, pero recuerdo una frase que me llamó la atención de una señora que dijo, si no estás conmigo, no me estorbes. Entonces, porque creo que aplica también en este tipo de cuestiones. Porque no quiero decir que si no estás de acuerdo que no lo hagas, pero no trates de callar esas voces, ¿no? No trates de minimizar. Ayer hablábamos del consumo de información, y es cierto porque muchas veces recibimos esa información y la ignoramos o hay hasta publicaciones donde desmienten, bueno, desmienten entre comillas, tratan de decir que es falso el calentamiento global, ese tipo de cosas. Cuando no lo es, ¿verdad? Son simplemente intereses económicos. Entonces, ok, si no quieres creer, si tú quieres soportar, mantener tu negocio, está bien, pero no, no limites a la gente a querer crear un mundo mejor, ¿no? Exacto, sí. De acuerdo completamente. Porque sí, es, como dices, un tema súper sensible. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir? Les recuerdo, en lo que si alguien se anima, las transmisiones, perdón, están siendo grabadas, por lo que si posteriormente quieren ver de nuevo esta transmisión o quieren ver las transmisiones que tuvimos de los temas anteriores, los pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Se los voy a compartir por el chat. Y bueno, una pregunta, Juan. Entiendo que esto es de manera muy personal, o sea, porque te estoy preguntando a ti. Sí. Pero, ¿qué has pensado como padre? ¿Qué le vas a decir a tus niñas al respecto a esa pregunta que tú mismo te estás imaginando? Mira, el día de hoy, si ellos me lo preguntaran el día de hoy, la realidad es que yo les pediría perdón y les diría te fallé. ¿Sí? Porque no fui lo suficientemente fuerte o aguerrido para cambiar a las personas a mi alrededor. Estadísticamente, si tú cambias el 3% de una población, el 97% te va a seguir, ¿sí? Estadísticamente.
Solo tienen que ser lo suficientemente firmes ese 3% para cambiar. Entonces, si me lo preguntan el día de hoy, les fallé. Si me lo preguntan en 5 años, probablemente mi respuesta sea diferente. Eso es lo que respondería. Entiendo. Recuerdo también haber visto esa charla de la chica que comentas de la desobediencia civil. Sí. Me impactó también demasiado porque es cierto, o sea, tenemos el derecho, lo tenemos, es nuestra responsabilidad ejercerlo. Pero como comentábamos también antes de iniciar la sesión, hay muchos frentes que atacar, ¿verdad? Entonces, pues creo que todas las personas que estamos aquí estamos atacándolo desde nuestro propio frente, y lo cual me parece muy bien y les agradezco por ello, porque ya con el simple hecho de ver o asistir a conferencias, a charlas que hablen al respecto, nos van abriendo un poquito el panorama y nos van sensibilizando en estos temas, que es, yo creo que la base para o el inicio de toda acción, ¿no? Sí, 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 y sí me gustaría que fuera un inicio esta parte, porque si todos estamos en un frente diferente, ¿qué pasaría si cada quien sumara a las personas que tiene detrás e hiciéramos un solo frente que abarcara muchas áreas diferentes? Entonces sí sonaríamos, algunos pueden pensar que es utópico, ¿verdad? Pero en realidad ya se está viendo en Argentina, ya se está viendo en Brasil, ya se está viendo de aquel lado donde tú estás. Es toda una revolución la que tienen de aquel lado. Aquí es momento de empezarla, ¿sí? Y si juntamos esto, que ya todos vienen, los que van empezando con los que ya traen su camino, híjole, podemos hacer algo de dimensiones globales, ¿no? Y la idea, como siempre, la idea no es el reconocimiento, ¿verdad? Nunca debe ser eso. La idea es que podamos lograr el objetivo. Así de simple. Tal vez no nos toque a nosotros, tal vez, pero si nuestros hijos lo han ya logrado, entonces con eso nos damos por bien servidos, ¿no? Fíjate que eso que mencionas acerca de los objetivos me parece que tiene mucha coherencia, porque creo que si retomamos la pregunta con la que finalizaste, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo queremos iniciar? Creo yo que la mejor manera es fijarnos a nosotros mismos nuestros propios objetivos a pequeña escala, pero ir aumentando esos objetivos. Cuando lo logremos y sintamos esa satisfacción de haberlo logrado, vamos a querer más, porque el ser humano es un ser ambicioso, ¿no? Entonces, si nos fijamos un objetivo y lo logramos, nos vamos a impulsar y a motivar nosotros mismos por hacer más. Y ya que lo tengamos todo bien implementado, creo que ahora sí, si a nosotros no nos tocó que nos enseñaran, a nosotros sí nos toca enseñar a las siguientes generaciones, ¿no? Claro, de acuerdo completamente. Y me gustaría complementar esa parte de los objetivos, compartiéndote un poco de lo que yo pienso, que me gustaría, yo tengo objetivos muy grandes, muy altos, que probablemente nunca voy a alcanzar, ¿sí? Y no es que sea pesimista, para nada, pero es la parte de soñar, ¿no? Que es invitarlos a todos a soñar. Necesito plantearme un objetivo muy grande porque yo sé que al menos voy a llegar a la mitad. Y llegando a la mitad quiere decir que ya hice algo que muchas personas se quedaron en el camino y nos dijeron cómo nos marcaron la pauta, ¿verdad? Y otra persona va a llegar y me va a sobrepasar. Entonces hay que ponerles objetivos muy altos, que sueñen muy alto para poder empezar a cambiar las cosas. Claro. Uh-huh. Parece interesante que mencionaras lo de soñar. Escuché un audiolibro
de Rob Hopkins se llama el autor, mas no recuerdo bien el título exacto. Se trataba de imaginar, o sea, de la creatividad, ¿verdad? Imaginar el mundo que queremos y esta es la manera en que nos vamos no solo a unir con las personas que comparten este sueño, sino que ese sueño es más fácil que se materialice y es por lo mismo, porque como tú decías, vamos a crear esos vínculos y nos vamos a esforzar por ver ese sueño realizado, ¿verdad? Está muy bonito el libro, lo recomiendo, incluso recuerdo que comentaba de que se llama From What If to What Is. Ok. Lo voy a escribir también. Sí. Hablaban de crear un parque nacional en la ciudad, de crear, sí, que la ciudad sea un parque, sea catalogado como un parque nacional, y fue algo que se logró, creo que en Londres, me parece, cierto parque de ahí, y comentaba que empezó con la gente, empezándose a reunir, a soñar y a imaginar y a soltar todas esas ideas para poder lograr ese objetivo. Y creo que es algo que podemos lograr en nuestra propia comunidad. Digo, creo que hemos tenido conversaciones con distintos actores que, como comentábamos, trabajan desde diferentes fuertes. Y si los contactamos y se nos ocurre una idea, creo que cualquiera de ellos, se los aseguro, que están dispuestos, así como Juan, a ayudarnos. Entonces, si ustedes gustan después contactar a Juan o cualquiera de los otros ponentes, me pueden contactar. O de hecho, no sé si Juan quisiera, podría dejar sus datos también. Si conocen a personas en su comunidad que quieran hacer un huerto, le pueden llamar a la chica que estaba enseñándonos a hacer los huertos, a Karen, de Huerto Tepentú. Si queremos, no sé, en una escuela hacer una bodeguita para las cosas del huerto, se puede hacer con materiales de bioconstrucción. Y el chiste es esto, o sea, es crear esos lazos, es trabajar juntos, pero es soñarlo y hacerlo, como tú lo decías, Juan. Sí, de acuerdo completamente. Y sí, digo, les dejo mis datos. El que quiera contactarnos, bienvenido. Se necesitan manos en todo esto, ¿no? Manos aquí, manos allá donde están ustedes, manos en todos lados. Así es. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por esta conversación. Pasamos a la charla de Ale Cantú. Ale Cantú es licenciada en Derecho con maestría en Educación y miembro del Comité Ecológico Interescolar. También es líder climático por el Climate Reality. Y pues te damos la bienvenida, Ale. Muchas gracias por estar aquí también. Hola. También escuchar tu charla. Sí. Hola, ¿cómo están? Pues sí, yo vengo a hablar de calentamiento global. Como decía Alberto, pues ya todo el mundo hemos escuchado algo sobre el tema, pero yo creo que mucha gente todavía no alcanza a entender de qué se trata o cuál es la gravedad. La gravedad no la podemos definir ya. Tenemos 10 años para poder empezar a solucionar este problema, porque si no se nos vienen consecuencias pues muy importantes. ¿Qué tan grave es? Años. Oye, Bárbara, tengo la presentación aquí, la voy a poner para compartir. Sí. A ver, nada más que me dice que está inhabilitada la función. ¿Listo? A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Sí se ve? Sí. A ver.
Ahí está. Ok. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, se ha dedicado muchos años para hablar del tema y empezó pues dando pequeños cursos y pláticas a grupos muy chiquitos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Cada año lo hace 3, 4 veces al año y cada vez somos más. Aquí esta fue en Ciudad de México hace 2 años, ahí estoy yo, donde está la flechita. Éramos muchísima gente que queríamos escucharlo y hubo gente que ya no cupo. Entonces, esto tiene muchos años, nada más que nos la hemos pasado pues hablando y hablando el tema y la verdad es que no se ha hecho mucho. Los últimos meses es cuando yo siento que se ha dado como un adelanto más grande porque los jóvenes precisamente son los que también se están dando cuenta de lo que está pasando y se dan cuenta que pues ellos van a ser los más afectados, ¿no? Porque son los que todavía les queda más tiempo por vivir y son los que más les van a tocar los efectos del calentamiento global. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está calentando tanto el planeta? ¿Se ve la presentación? Sí. Ok. Esta es una foto de la atmósfera de la Tierra. La atmósfera es, pues, se ve ahí, es una franja muy chiquitita. Antes se pensaba que pues era algo infinito, algo muy grande, y que podíamos estar echando cosas a la atmósfera sin problema alguno, pero ya vimos que ahora ya sabemos que es una capa muy delgadita. Dicen que si fuera como una manzana, pues sería la cáscara. Nuestra atmósfera es la cáscara de la manzana, es muy, muy pequeña. Entonces, lo que pasa es que el Sol nos envía sus rayos y entran a la atmósfera en forma de ondas luminosas. Una parte de esas ondas luminosas se queda en nuestro planeta gracias a unos gases que se llaman de efecto invernadero y que sirven precisamente para eso, para retener el calor del sol y que la temperatura del planeta sea suficiente para vivir. Si no tuviéramos esos gases, en lugar de una temperatura media de 14 o 15 grados, sería de menos 18 grados. O sea, no sería posible la vida. Entonces, los gases de efecto invernadero son buenos. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El dióxido de carbono, o CO2, el metano, el vapor de agua, entre otros. ¿Cuál es el problema? Aquí estamos viendo cómo entran los rayos del sol y algunos rebotan y se regresan a la atmósfera, pero gracias a los gases de efecto invernadero conservamos el calor. El problema es que estamos rompiendo el balance de gases de efecto invernadero, estamos contaminando la atmósfera, estamos echando muchísimo dióxido de carbono, metano, y entonces estamos haciendo que la Tierra se caliente más de lo que debería. Aquí dice, contaminamos la atmósfera con 110 millones de toneladas de polución generada por el hombre que provoca calentamiento global. Eso es cada 24 horas. Pero son muchas las fuentes de contaminación o de gases de efecto invernadero, como está aquí. La extracción, a ver, uno de los gases más importantes que nosotros estamos emitiendo a la atmósfera es el dióxido de carbono, el CO2, que se produce básicamente cuando quemamos combustibles fósiles, que son el petróleo, el carbón, el gas natural. Y esos combustibles pues son los que necesitamos para miles y miles de cosas todos los días. Entonces aquí se ve, por ejemplo, los procesos industriales, la extracción de carbón, las plantas de energía de carbón, la quema de cultivos, cuando quemamos madera o quemamos cualquier cosa orgánica, estamos produciendo CO2. Todo el transporte terrestre, aéreo, marítimo, todo eso todavía usa combustibles fósiles, gasolina, diésel, todo eso. La producción petrolera. Por ejemplo, la agricultura industrial, la ganadería produce otro gas que se llama metano, que es mucho más potente que el CO2. Debajo del subsuelo, debajo del permafrost, que es todo el hielo que tenemos en el planeta, también hay acumulado muchísimo metano. Entonces, eso también produce gases de efecto invernadero.
En México, ¿de dónde provienen las emisiones? Más que nada de la producción de energía. La energía, pues ya sabemos, la necesitamos para todo, para movernos, necesitamos energía en forma de combustibles. Para producir electricidad necesitamos energía. Para producir todo lo que usamos necesitamos energía. En las fábricas, en las industrias, en todos lados necesitan energía eléctrica, energía calorífica de todo tipo para poder producir las cosas. Aquí en México eso es lo que dices. La mayor parte se usa para producir energía y entre ellas pues en la manufactura, en la construcción, para calentar y enfriar oficinas y casas, como combustibles, etcétera, para el transporte. Como resultado de todo lo que estamos haciendo, que tiene mucho que ver con lo que hablaban hace rato del consumismo, estamos consumiendo tantas cosas a un ritmo tan acelerado que estamos destruyendo el planeta porque estamos usando demasiada energía para extraer cosas que le quitamos al planeta, para producirlas, para transportarlas y después cuando las desechamos y las tiramos a la basura, cuando se echa a perder la basura, también se producen gases de efecto invernadero. Entonces, nuestro consumismo, el estar comprando y comprando y comprando y comprando cosas que a veces no necesitamos, estamos provocando todo esto. Entonces, como resultado de esta presentación, la hice hace un año o dos. Aquí dice que el periodo de 2013 al 2017 era el más caluroso jamás registrado. El 2014 tuvo el récord de ser el año más caluroso, pero después llegó el 2015 y lo superó, después el 2016 lo superó, el 2017 y así nos vamos. El 2020, enero de 2020 ha sido el enero más caluroso de toda la historia. No sé si se acuerdan que en diciembre y en enero hubieron unos incendios tremendos en Australia que tienen mucho que ver con el calentamiento global y que aparte nos emitieron demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. Temperaturas, el verano de 2018 en esa época eran las temperaturas más calientes jamás registradas en muchos lugares del mundo. Hubo incendios en Grecia, en California, en el Círculo Ártico, en Suecia y Escandinavia había incendios. En Canadá hubo temperatura récord, tanto que en Quebec hubieron 54 muertos por culpa del calor. Perdón. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Mucha gente piensa, pues sí, se están derritiendo los polos. Sí, esa es una de las consecuencias y pues es muy grave, no es cualquier cosa, pero no es lo único. Aquí les voy a hablar un poquito de la gravedad y de las consecuencias del calentamiento global para que nos demos cuenta del tamaño del problema que es. Bueno, una de las consecuencias es el derretimiento de los glaciares. Aquí pueden ver comparativos. ¿Y esto por qué es importante? Una, porque con toda esa agua que está entrando al mar, se están elevando los niveles de los océanos. Eso ya lo sabíamos. Y puede ser que ciudades importantísimas que están en la costa queden inundadas, totalmente inundadas, como Nueva York, Río de Janeiro, Nueva Orleans, Venecia. En México, bueno, también nos causaría un grave problema porque mucho de nuestra infraestructura turística pues está en las costas. Otra causa, otro problema con esto es que los glaciares son reservas de agua dulce, son las más grandes del mundo. Entonces, cuando entran al mar, pues los perdemos, se hacen salinas. Entonces, estamos perdiendo mucha agua dulce con este deshielo. Y aparte, pues estamos dañando y quedándonos sin animalitos como el oso polar, que aquí vemos cómo eran antes y cómo están ahora, porque ahora que ya no tienen hielo, los osos necesitan el hielo polar para poder caminar y alcanzar, ay, perdón, para caminar sobre el hielo y alcanzar a las focas, que es lo que ellos comen y que es lo único que les sirve para darles pues la grasa necesaria para poder soportar
esos fríos. Entonces, el hielo lo usan para caminar y para regresar, pero ahora se están quedando sin hielo, entonces se están quedando sin comer, cada vez tienen menos ocesnos, no los pueden alimentar y hasta han tenido que cambiar su forma de alimentación. Ahora están cazando aves y están comiendo frutillas porque tienen hambre. Hace unos meses también seguramente vieron unas noticias en las que en un pueblo en Rusia encontraron osos polares buscando en la basura. Entonces, bueno, eso les estamos provocando no solo a ellos, sino a otros muchos animales polares. Otro de los problemas muy graves son los climas extremos. Aquí vemos lo que pasó en el 2016 en Cabo San Lucas con el huracán Newton, en Monterrey, con el Gilberto, con el Alex. Lo que está pasando es como hace tanto calor y hay tanta humedad en el ambiente, eso provoca huracanes más poderosos, más seguidos y más peligrosos, más devastadores. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿se acuerdan lo que pasó ¿cuándo fue? Hace un año, hace dos, que tuvieron 3 huracanes tremendos uno tras otro, o sea, ni siquiera pasó tiempo suficiente cuando llegó Harvey a Houston, luego Irma a Florida y María a Puerto Rico, que destruyó totalmente esos 3 lugares. Otro evento extremo son estos que se llaman rain bombs, que también de repente es como si nos aventaran una cubetada inmensa de agua, que se ven muy bonitos y los ponen en las redes sociales y todo, pero pues son muy peligrosos, ¿no? Es demasiada agua así de repente. Entonces, en algunos lugares está lloviendo demasiado y en otros lugares hay muchas sequías porque se está evaporando el agua y no tiene suficiente. Entonces, los cambios en los patrones de lluvia están causando sequías más frecuentes y más severas en muchas partes de México y del mundo. El calentamiento global pues también hace que las plantas y los árboles están más secos y que con el mismo calor sea más fácil que se incendien. Esto fue en Montecito, en California, no sé si se acuerdan, que también estuvo tremendo. Y después de ese incendio vinieron semanas después lluvias torrenciales y como ya no había bosques ni plantas que detuvieran el agua al bajar por las montañas, el agua baja sin que nada la detenga, sin que nada la absorba. Entonces, esto pasó después. Se vino una avalancha tremenda de lodo y de piedras del tamaño de carros y casas grandes, casas de gente muy importante, de gente muy rica, así quedaron. Algunas están totalmente destruidas. Otra cosa es que también hace mucho calor en algunos lugares o hace muchísimo frío en otros. ¿No se acuerdan que en Chicago hace no mucho hizo un friazo tremendo? También porque los polos se están derritiendo y el viento polar está trayendo todo ese frío y nos estamos congelando en algunos lugares. Y bueno, los corales, que son importantísimos para la vida de los océanos y por lo tanto para la vida de todo el mundo, también no aguantan tanto calor y se están blanqueando, como se ve abajo. Los corales deberían ser como está arriba y ahora están quedando blancos. Otro de los efectos del calentamiento global es la disminución de las lluvias, que es lo que decíamos. Cada vez hay menos lluvias en algunos lugares y pues eso trae muchas consecuencias, ¿no? Aquí se ve el estrés hídrico por país. ¿Qué significa eso? Que son lugares que tienen poca agua en cantidad o en calidad, o que es muy difícil poderla encontrar o poderla extraer del suelo. Entonces, pues cada vez son más los países que tienen poca agua y dentro de muy poco se dice que millones y millones de personas en el mundo no van a tener acceso a agua potable. Esto ya pasó, por ejemplo, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en 2018, no sé si se acuerdan de esa noticia, que
es una ciudad en Sudáfrica, la más importante de todas, no es una ciudad pequeña, es una ciudad importantísima, que tiene mucho turismo, pero que se quedó sin lluvias por muchos años, una larga temporada. Entonces, pues estaban quedando sin agua, se estaban secando todas las presas y todo, y llegó un momento en que declararon emergencia y se obligó a la gente a que usara solamente hasta 25 litros por persona diarios. Y había gente, como se ve aquí, que tenía que hacer filas todos los días porque solo en ciertos lugares podían obtener el agua, porque si no se iban a quedar completamente secos. Cuando llegara el día 0, como le llamaban, que iba a ser en abril, se iban a tener que cerrar todas las llaves y se iba a conservar solamente el 10 o el 13% de agua indispensable para hospitales y lugares así. Entonces, la gente tuvo que aprender a consumir muchísimo menos agua y tenían restricciones de no poderse, los baños tenían que durar no más de 2 minutos, si iban al baño no podían jalar hasta que realmente fuera necesario. Obviamente tenían que guardar el agua potable solo se usaba para beber o para cocinar. La ya usada en el baño o en otros lugares, pues se usaba para regar plantas, para regar los carros. Una cosa tremenda. Gracias a Dios les llovió y se aplazó el día 0. Otra consecuencia también derivada de la falta de agua y del calor, pues el suministro de alimentos. Hay muchos cultivos que no aguantan este calor. Y si no hay agua, pues peor. Y la falta de agua y la falta de alimentos, o las inundaciones que decíamos en ciudades enteras, pues todo eso provoca inmigraciones también, migraciones en masa de cientos de miles de personas o millones que ya no pueden vivir ahí. Hay lugares que ya no pueden vivir ahí por el calor. Otros pues porque no hay alimentos, porque no hay agua, porque están inundados. Pues, toda esa gente se va a tener que mover a otro lugar. Y pues hay que ver a qué lugar, ¿verdad? En donde los pueden recibir, en que puedan tener todo lo que necesitan. Casa y vestido y alimento y trabajo. Entonces ese es un problema también. Y bueno, los problemas de salud por tanto calor. No sabemos lo que provoca tantísimo calor, dolor de cabeza, deshidratación, aumento de presión arterial. Bárbara, ¿me interrumpes si quieres que diga algo? ¿Ahí estás? Aquí estoy, sí. Ok. ¿Vamos bien? Llevamos 18 minutos. Bueno, tú me dices. Entonces, para la salud también el calor extremo pues es importante, sobre todo para gente que está enferma, para gente mayor, que no puede ni siquiera, hay lugares en los que en la noche no hay, la temperatura no baja lo suficiente como para recuperarse del calor del día. También, pues, tanto calor y tanta humedad están provocando que haya más enfermedades transmitidas por mosquitos. Cada vez vemos más, o sea, muchas más enfermedades transmitidas así, que antes, pues, yo no me acuerdo haber escuchado. Y, bueno, para acabarla, abajo de todo ese hielo que tenemos en los polos, que tenemos en montañas alrededor del mundo, abajo de eso hay mucho gas metano que está concentrado. No sé si han visto unos videos en los que hay unas personas como con un pico que le pican al hielo y con un encendedor prenden un lumbre. Eso es el metano que está abajo. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el CO2. Si se deshielara todo el planeta, se dejaría salir tanto metano que no habría forma de revertirlo ya. Sería mortal para la vida en el planeta. No se asusten, eso falta muchísimo, pero bueno, ahí vamos, está deshielando muy, muy rápido los polos y todo. Y lo peor es que abajo de ese hielo también hay enfermedades que están congeladas. Se han dado cuenta que hay virus y bacterias y cosas que están ahí latentes, congeladas, pero que si se empiezan a descongelar, pues podrían presentar otro problema
importante, porque son enfermedades de hace siglos que no conocemos, que no sabemos cómo tratar y que podrían liberarse. Creo que ya se acabó. A ver, sí. ¿Cómo quito la presentación? Yo la puedo quitar. Okay. Entonces, bueno, ya vimos que el calentamiento global no es cualquier cosa, que sí es cierto que tenemos que luchar por cambiar la situación y que no nos queda de otra, que tenemos que ganar la batalla, si así le queremos decir, sobre todo pues por nuestros hijos, que es por lo que estoy yo también aquí, pues porque a ellos les va a tocar todo esto, a lo mejor escasez de muchas cosas, estar sobreviviendo a huracanes o estarse teniendo que mover de lugar. Es una vida que no queremos nadie para nuestros hijos y que pues hay que alzar la voz. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí podemos hacer algo. O sea, la cosa no es nada más deprimirnos y ponernos a llorar, sino que sí podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas, y a lo mejor algo muy importante que tenemos que hacer es, lo que tenemos que dejar de hacer es emitir tanto dióxido de carbono y gas metano a la atmósfera. ¿Cómo? Pues dejando de quemar principalmente combustibles fósiles, ¿no? Dejando de quemar petróleo, carbón, gas natural y gasolinas, todo eso. Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo. Hay que buscar alternativas para producir energías limpias y renovables. Las energías que producimos ahorita son no renovables. Se nos acaba el petróleo y se nos acabó. En cambio, hay energías que sí se pueden renovar, que son gratis, ¿no? Aparte, o sea, tienen muchos beneficios. Una de ellas es el sol, como todos sabemos, el sol, y luego en México, que tenemos mucho y que todos los días sale, una solución que deberíamos de tomar ya. El viento también, hay que buscar formas de usar esas energías renovables y limpias para beneficio de todos, para bajar los precios, para que todo el mundo pueda tener electricidad y no esperar a que llegue la CFE y te conecte a tu casa, para que no tengas que pagar cuentas carísimas que ahora cada vez son más caras, etcétera. Y bueno, nosotros mientras eso es lo que están haciendo todos estos activistas y todos estos jóvenes que se están manifestando en Europa y en todo el mundo, están pidiendo que se cambien a energías limpias. Y nosotros, ¿qué podemos hacer mientras? Además de quejarnos y alzar la voz y todo eso, pues bueno, usar estas energías cuando se puede en nuestra casa, poner paneles solares, podemos ahorrar energía apagando las luces, desconectando aparatos, porque la electricidad también contamina. Para generar electricidad, una planta que usa petróleo, que usa carbón, es la que la produce, y por eso tenemos electricidad en nuestra casa. Entonces, cada vez que usamos algo que tiene electricidad, esa planta tiene que producir más y tiene que quemar más petróleo y más carbón. ¿Qué otra cosa? Hacer menos basura, consumir menos, no desperdiciar. Cada vez que consumimos y tiramos, la basura también produce gases de efecto invernadero y contaminan y calientan el planeta. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero pues sí es importante saber qué está pasando, informarnos y hacer las cosas. Así es. Muchas gracias, Ale. Antes de iniciar la sesión, estaba platicando con Juan acerca de diversas problemáticas que él ve desde su empresa, ¿verdad? Y curiosamente era sobre los paneles solares, porque tanto los paneles como muchas otras cosas, o sea, son muy buenas, no lo niego, y nos ayudan mucho a producir la energía y este tipo de cosas.
Pero él me comentaba que está teniendo problemas para encontrar qué hacer con el producto una vez termina su vida útil. Y no lo comento como para ponerlos a pensar y que digan, bueno, ya no voy a comprar paneles solares, sino porque es como más que nada para motivar a esas personas, a los ingenieros, o si tenemos hijos, motivar a nuestros hijos a que ellos sean los creadores de estas tecnologías que tanto necesitamos y que sean más sostenibles, porque sí lo podemos lograr, ¿verdad? Así es, sí, pues, pero hay que apoyarlos, hay que procurar que les guste, que lo estudien, que tengan un trabajo que puedan desarrollar después, y para eso necesitamos buenas políticas públicas también. Y es curioso porque, bueno, cuando yo estaba estudiando, nos comentaron, a lo mejor ahorita pudo haber cambiado, Juan me pudiera dar más información al respecto, pero recuerdo que nos comentaron que la legislación ambiental de México es una de las mejores leyes ambientales en todo el mundo, que incluso se ha tomado como base para generar la legislación en diferentes países. El problema es que no se hace. Es que están las leyes y como todo, como muchas cosas o como todo tal vez en México no se sigue, ¿verdad? Sería bueno que nosotros la conociéramos y poder hacer o presionar también a los políticos para que nos ayuden a que esto se logre, ¿verdad? Porque es algo que se tiene que lograr desde los diferentes niveles de la sociedad, creo yo. Así es. Por otro lado, a menos que alguien más quiera comentar, este es el tiempo de preguntas y diálogos, así es que son bienvenidos todos. También algo que me llamó la atención de tu plática es que comentabas sobre el riesgo a fenómenos naturales más drásticos, ¿verdad? Más peligrosos. Y he visto también publicaciones, como lo mencionábamos. Juan dice, efectivamente, en eficiencia energética somos el país número 1 en normatividad, pero no se aplican, sí. Así sucede. Que generan, pues, fenómenos más peligrosos. Y como les comentaba, he visto notas que comentan o lo que dicen es que estas cosas son normales, que si no existiéramos los humanos, que aún existirían emisiones de gases invernadero y todo este tipo de cosas. Pero creo que es muy importante saber que en efecto, o sea, la Tierra es una entidad que de hecho se formó por todas estas explosiones volcánicas que liberaban nitrógeno, óxidos nitrosos, que liberaban gas metano, dióxido de carbono y todos estos gases de efecto invernadero, pero llegamos a un momento en que nos estabilizamos y sí es algo cíclico. Si vemos la historia de la Tierra, sí vemos que hay un proceso de calentamiento global y después un proceso de enfriamiento que se le conoce con las eras de hielo. El problema, creo ahora, es que nosotros lo estamos acelerando de manera tan rápida que, como mencionaste, estamos poniendo en peligro todas las especies y todos los ecosistemas y estamos en la 5ª mega extinción de especies del planeta, la 5ª mega extinción, o sea, de las más grandes que ha existido. Pero ha sido de todas, ha sido esta la única que ha sido generada por otra especie. Nosotros somos los que lo estamos provocando y no nos ponemos a pensar que no solamente están muriendo especies exóticas. Esta mega extinción va a provocar que, como mencionaste, nos quedemos sin alimentos, nos quedemos sin un lugar habitable. Entonces, es necesario que podamos encontrar soluciones. No, y sí las hay y ya sabemos cuáles son. El problema es que no las estamos haciendo. Y los árboles, los bosques son importantísimos para poder combatir el calentamiento global y los estamos destruyendo. O sea, ya sabemos qué necesitamos hacer. Nada más hay que hacerlo. Y como tú dices, siempre ha habido
cambios de temperatura, pero pues duraban miles o cientos de miles de años. Ahorita lo estamos haciendo, todo esto empezó con la revolución industrial, cuando empezamos a usar el carbón para hacer todo. Entonces, ese es ahorita lo que queremos es limitar el calentamiento global a 1,5 grados de calentamiento por sobre como lo teníamos antes de la revolución industrial. Y máximo 2. Pero ahorita creo que ya alcanzamos el grado centígrado y ya tenemos unos problemas tremendos. Si llegáramos a los 2 grados, que se piensa que al paso que vamos podría ser en el 2100, pero ahora dicen que no, que podría ser antes. Bueno, pues yo no sé cómo vamos a sortear todo lo que se nos viene, porque el problema es que una vez que brincamos una rayita, ya no hay vuelta atrás. Ahorita hay vuelta atrás, ahorita sí podemos todavía hacer las cosas, pero si brincamos la rayita ya no. Entonces, sí es cierto que la temperatura del planeta ha ido cambiando, pero nosotros en 200 años la hemos incrementado muchísimo. Entonces, y claro, existen los gases de efecto invernadero naturalmente, pero nosotros estamos desbalanceando muchísimo el equilibrio que debería de haber. Exactamente. Mencionan, Juan Vera, se denomina cambio climático planetario. Carl Sagan, según el estudio para Venus, bueno, supongo que el estudio, no sé, bueno, el estudio para Venus se le tomó millones de años a Venus, que es, a ver, perdón, es que estoy batallando un poquito para leer. Se denomina cambio climático planetario. Carl Sagan hizo el estudio para Venus y le tomó millones de años a Venus, que es parecido a la Tierra, y en la Tierra el problema es que ese efecto se acelera por efecto antropogénico. O sea, por nuestra culpa. Sí, exactamente. Sí, en pocas palabras. Así es. Entonces, bueno, pues a ponernos a trabajar porque los niños no tienen la culpa y yo creo que ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos ni hasta nosotros mismos, porque mucha gente piensa, bueno, a mí ya no me va a tocar, pues ya lo que sean bolas. No, ya nos está tocando. Yo me estoy asando ahorita, nada más para acabar pronto me estoy cocinando. Pero ya nos están tocando las inundaciones, los incendios, bueno, el coronavirus es parte también de todo el desequilibrio que tenemos, pero pues no lo queremos entender, ni siquiera así. Ojalá que esto, que ha sido una tragedia, pues nos sirva para hacer más conciencia. Así es. Muchas gracias, Ale, de nuevo por haber aceptado esta invitación y habernos compartido todo tu conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. No, ¿de qué? Y gracias a los que entraron a ver y escuchar. Exactamente, a todos los que asistieron, muchas gracias por estar aquí, sé que algunos de ustedes han estado en las charlas anteriores, así es que también muchas gracias. El día de mañana es nuestra última sesión de este foro set, pero no es la última que vayamos a tener. Como les he comentado antes, vamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones en el futuro y son igualmente bienvenidos. El día de mañana tenemos el tema Sigue tu propio camino con María Mendoza Hernández de WITS AC y Ana Flores de Naturamica, que también es parte del Comité Ecológico Interescolar, ¿verdad? ¿Quién? Ana Flores. Sí, Ana Tere Flores, sí. Así es. Entonces, pues mañana espero verlos aquí, igual en punto de las 2, en este mismo enlace, ¿verdad? Y les compartí también el link para los demás videos en YouTube. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos verlos más pronto. Gracias. Mandan felicidades. Muchas gracias. Felicidades a la licenciada Ale Cantú por sus aportaciones y toda la información. A ser más conscientes. Así es. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye.